Se me pasó por alto. Mil disculpas. Entonces, en función de todo eso, miren, ahora tenemos que centrarnos en esto que nos dicen 5 razones para usar la observación en la investigación. A veces no le damos mucha importancia a esto, ¿no? Lo pasamos muy así a la ligera, ¿no? Observación me va a permitir observar y producto de eso recoger la información y listo, ahí acabó. Pero ahora, utilizando esto, podemos nosotros entrar a un nivel, digamos, bastante profundo, ¿no? En recolectar toda esa información. ¿Qué nos dice esta primera razón? Posibilita recoger diferentes tipos de datos. Nos permite estar en el espacio para familiarizarnos con la comunidad e involucrarnos en sus actividades y ser parte de esa realidad. Y para eso tenemos que generar confianza, obviamente. Y si no hemos generado esa confianza, estamos prácticamente en desventaja. La razón número 2, reduce la reactividad de la gente cuando advierten que están siendo observados. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado. Yo he realizado un trabajo, ¿ya? Conocen la Pacheta, ¿no? Carretera Oruro, de Sencata un poco más allá. La cosa era conocer cómo esos amautas a los que le llamamos los yatiris manejan el discurso geográfico. Ese era mi propósito, entender esa realidad. Y obviamente yo me he hecho pasar por ser, digamos, uno de los clientes que necesitaba que se le haga pasar una mesa blanca para la salud. Pero sin embargo yo estaba grabando de manera escondida, ¿no? Porque si le decía que quería grabar, no iba, digamos, a desarrollarse todo ese acto ceremonial de una manera totalmente natural. Acá había que esconder, teníamos que darnos modos para eso, ¿ya? Pero al final he sido descubierto por una imprudencia que he cometido. Entonces yo obviamente he generado una reacción de esa persona, ¿no? Al final he tenido que, digamos, pedir disculpas y todo lo demás, pero ya tenía, digamos, la información que necesitaba. Así nomás es, ¿ya? Por otro lado, la tercera razón nos dice, ayuda a desarrollar preguntas que tienen sentido en el lenguaje nativo o que son culturalmente relevantes. Para esto, en algunos casos, sí o sí tenemos que saber, pues, hablar el idioma nativo, el idioma con el que se comunican esas personas. Y ahí también generamos más confianza, ¿no ve? Entonces, el saber hablar aymara, para nosotros es nomás, pues, de mucha significancia. Y por suerte creo que la universidad nos ha preparado en eso y nos exige que hablemos un idioma nativo y hablemos un idioma extranjero, ¿no? Aunque muchos no lo tomamos muy en serio, pero esas preparaciones nos sirven en ciertos momentos. La cuarta razón nos dice, otorga una mejor comprensión de lo que está ocurriendo para darle mayor credibilidad a las interpretaciones. Acá ya no me guío solamente en función de los dichos, sino que estoy observando. Y producto de ello voy a analizar. ¿No ve? Y acá viene, digamos, la respuesta para la compañera que hacía preguntas. En muchos casos, dice, es la única forma de recoger datos correctos de lo que se está estudiando. Así nomás es. Y ahí tiene que venir, digamos, esa precisión, ese criterio ético que tenemos que manejar como investigadores. Porque caso contrario, ¿no? Les vuelvo a recalcar, estaríamos entrando solamente en una idealización. Estaríamos generando utopías.
Y eso no es lo correcto en la investigación social, en la investigación cualitativa. Ventajas y ventajas del uso de la observación. ¿Qué nos dice? Ofrece el acceso a la cultura. Permite una descripción detallada para la interpretación. Ahí estamos plenamente de acuerdo. La desventaja es usar la participación como método, incluyendo el hecho de que a veces el investigador pueda no estar interesado en lo que ocurre más allá de un nivel superficial y los lectores externos tengan que apoyarse en lo que relatan los informantes claves. Lo que nosotros estamos planteando, lo que hemos deducido de esa realidad, producto de esa observación, en muchos casos puede ser no creíble si es que no sabemos argumentarlo de una manera precisa. Entonces, por eso la preparación que tenemos que tener en esto. Las limitaciones de la observación. Limitación en la inmersión total en una cultura desconocida para estudiar las vidas de otros. Y acá tengo una anécdota con una tesista que era del área de Derecho y que quería estudiar a los uruchipayas. Quería ella explicar, digamos, el fenómeno de la educación en los chipayas. Y cuando le digo, si alguna vez ha ido a visitar ese contexto, me dice, nunca. Pero me han contado. Tengo recortes de periódicos. Esos documentos que encontramos, esos otros escritos, son pues pensamientos de otras personas, ¿no? No es el sentir de nosotros. Ahora que nos permiten, que nos ayudan a entender esa lógica de lo que nosotros estamos intentando comprender, es válido. Pero otra cosa es cuando observamos, cuando analizamos esa realidad, cuando vemos las cosas in situ, en su lugar. Entonces, ese trabajo que se debía desarrollar con los uruchipáes prácticamente se desmoronó solito. ¿Por qué? Por falta de esto, de la observación, de entender esa realidad. Por eso les decía, no podemos trabajar en nuestras tesis, en nuestros artículos, en nuestras investigaciones de cualquier índole, solamente así idealizando, imaginando. Ahí nosotros mismos nos estamos jugando, ¿no? Con nuestro prestigio profesional. Todo lo que decimos tiene que ser, pues, demostrable, ¿no ve? Tiene que venir producto de algo. Entonces, miren cuán importante es tomar en cuenta todos estos elementos para la observación participante, ¿no? Posturas del observador. El observador debe precisar 4 momentos. Primero, debe constituirse en un miembro del grupo estudiado. Sí, así tenemos que hacer. ¿Cuántas veces yo, digamos, con los ponchos rojos he estado presente en todas sus acciones? Ya sea a nivel político, a nivel cultural, o en algunas festividades, pero hay que estar ahí. Segundo, el grupo es consciente de la actividad de investigación. Entonces, en algún momento tenemos que decirles, estoy haciendo un trabajo, voy a estudiar, me van a brindar información. Y acá la información tiene que ser, pues, digamos, en el momento preciso. Y en muchos casos, ellos mismos no se tienen que dar ni cuenta de lo que estamos preguntando. Tenemos que seguirles nomás en función de lo que ellos van generando toda esa discusión, y en algún momento dirán, ¿y cómo era eso? ¿Por qué se ha suscitado tal fenómeno? ¿Y qué ha hecho, digamos, fulano de tal? ¿Por qué no ha impedido, digamos, tal acción?
Todos los otros dirán, ah, no, pero él tenía, digamos, otra posición, que no quería, digamos, hacer prevalecer, no sé, pues los derechos de los comunarios, lo que sea, pero nos van a plantear algo. Y producto de ello va surgiendo, digamos, otras informaciones. Y así nomás vamos constituyendo todo este proceso de la investigación. Y en función de la observación vamos a generar este entendimiento de la realidad observada. ¿No ve? Si no, vamos a estar adivinando. Y esto que es algo fundamental, la ética. Acá no se trata, digamos, de generar cualquier información a la ligera, sino una información real, precisa, para que podamos reafirmar algunas posturas. ¿De acuerdo? Hasta ahí, digamos, el método de la observación o el diseño de observación que se maneja, ¿no? Para hacer investigaciones. Ahora entremos a conocer otro diseño que se llama estudio de caso. Ahora vamos a entender de otra manera, ya no digamos desde lo que era la observación participante, sino ahora ya viene otra lógica. ¿Qué les digo acá? El método de estudio de caso es más para investigaciones en psicología. No solamente para eso, sino también para otras áreas, pero que sean del ámbito social, del ámbito humanístico. Para todo eso nos sirve este estudio de casos. ¿Qué nos permite poner al descubierto el alcance de los conocimientos científicos? Producto de esto vamos a poder comprender esos fenómenos que se generan, a veces de manera accidental, de una manera totalmente imprevista, y en función de ello vamos a buscar, digamos, esa esencia de la comprensión. Producto de este estudio de caso, nos vamos a centrar en un estudio exhaustivo sobre un fenómeno. Ojo, no en el análisis estadísticos, ¿ya? Acá nos olvidamos del enfoque cuantitativo, totalmente. Acá entramos a analizar, a estudiar, a entender esos fenómenos en su contexto. Y el estudio de caso, les digo acá, puede llevarse con una sola persona o con varias personas, pero que posean las mismas características, los mismos problemas, las mismas preocupaciones. Lo lindo de la investigación cualitativa es que podemos trabajar con 100,000 personas, podemos trabajar con 100 personas, podemos trabajar con 20 personas, con 5 personas, con una persona o sin ninguna persona. No es como en la investigación cuantitativa, donde sí o sí tenemos que tener un universo, una población y una muestra que sea representativa. Y si no reunimos esos requisitos, pues no va a encaminarse nuestra investigación. Como les decía, en la investigación cualitativa, acá nos olvidamos de población y muestra. Acá trabajamos con unidades de análisis. Y esas unidades de análisis, ¿quiénes son? Esos sujetos o esas instituciones o esos documentos que nos van a brindar información. Entonces acá ya no hay eso de decir, mi población comprende, digamos, 355 personas. Mi muestra es, que sé yo, según la fórmula tantos aplicado, es de 57 sujetos, digamos. Ya no hay eso en la investigación cualitativa. ¿Qué más nos permite este estudio del caso? Observar y comprender al sujeto
desde una perspectiva holística. ¿Qué quiere decir eso? Desde una perspectiva integral dentro de su contexto. Y producto de ese entendimiento dentro de su contexto, ahora vamos a poder entender el significado que tiene el sujeto sobre su realidad. ¿No ve? Entonces, ahí se nos vuelve complejo. Por eso le tenemos terror en las universidades a encarar investigaciones de carácter cualitativo. Porque tenemos que estar seguros qué cosa queremos estudiar, qué particularidad de esos sujetos sociales. ¿No ve? Y acá les digo, un caso puede estar constituido por un sujeto único o un grupo múltiple. Se indaga un fenómeno del entorno real utilizando múltiples fuentes de datos. Entonces ya no es como en la anterior. Ahora, las características del estudio de caso, que puede ser particularista, descriptivo, heurístico o inductivo. Si es particularista, abarca solo una realidad o tema específico para analizar situaciones únicas y concretas. Y si es descriptivo, producto de todo esto, se va a obtener una descripción exhaustiva y cualitativa. Y si es heurístico, nos va a permitir descubrir nuevos aspectos. Y vamos a poder confirmar lo que ya sabemos con anticipación. Y si es inductivo, vamos a poder generar un razonamiento desde adentro para que en función de ello podamos proyectar nuestra hipótesis y en función de ello generar estos nuevos hallazgos a partir de uno o varios casos, pero que tengan la misma problemática, la misma esencia. Ahora, acá aparece la palabra hipótesis. No es que para las investigaciones cualitativas vamos a partir con una hipótesis. Podemos nosotros arribar con una hipótesis, o podemos arribar con una teoría, o podemos arribar con un concepto. En cambio, en la investigación de carácter cuantitativo se parte con una teoría y se parte con una hipótesis. Eso es lo único que tienes que demostrar. No hay otra, no hay por dónde romperse la cabeza. En cambio, en la investigación cualitativa sí se vuelve complejo cuando no estamos muy precisos de todo su proceso de entendimiento. Objetivos del estudio de caso. Elaborar una o varias hipótesis o teorías. Confirmar hipótesis o teorías ya existentes. Descripción y registro de los hechos. Comprobación o comparación de fenómenos o situaciones similares. Entonces ahora se maneja de otra manera, ¿no ve? Con otros lentes, con otra mirada, con otra manera de entender esa realidad. Cambia en relación a lo que era el método de la observación participante. El procedimiento metodológico en el estudio de caso. Primeramente, tenemos que seleccionar el caso, ese caso apropiado y relevante. En una segunda instancia, tenemos que elaborar las preguntas. Esas preguntas nos van a permitir identificar el tema de estudio. Vamos a poder elaborar las preguntas específicas. En una tercera fase vamos a entrar a la localización de las fuentes para la recopilación de los datos. ¿No ve? Entonces, esta recopilación de los datos puede ser producto de la observación, las entrevistas, las pruebas, los test psicológicos, ¿no? Que todo eso va a apuntar a la constitución de las teorías y las hipótesis de la investigación. En cuarto lugar, entramos al análisis
de la información a la interpretación de los resultados. Producto de lo que hemos obtenido, en base a la recogida de los datos, entonces ahora hay que entrar a ese proceso de análisis. Y que ese análisis nos tiene que llevar a las conclusiones. Y producto de todo ese análisis, generamos pues nuestro informe, nuestra elaboración del informe. ¿No ve? Entonces, así nomás es. Tipos de estudios de caso. No había habido uno solo. Estudio de caso intrínseco. ¿Qué dice? No busca representar a otros casos, sino por lo interesante del caso. El estudio de caso instrumental se reflexiona sobre la teoría. Es de interés secundario, pero permite avanzar en el conocimiento teórico. El estudio de caso colectivo, que conduce a un estudio instrumental e ilustrativo para un mejor conocimiento sobre algún aspecto teórico. Entonces ahora hay que entrar, digamos, a hilar fino. Tenemos que entrar, digamos, a sistematizar con una mayor claridad, con una mayor objetividad. Ahora, estos estudios de caso, que no es así, digamos, tan a la ligera el desarrollar estos trabajos, también se plantean según los objetivos. Puede ser estudios de casos exploratorios. Pueden ser estudios de casos explicativos, donde busquemos responder a ciertas situaciones reales y complejas. Y ahí es donde tenemos que ver qué tipo de técnicas vamos a utilizar para recolectar esos datos. Como producto de ello vamos a hacer una evaluación y cómo aplicamos a un programa, a una propuesta. Acá ya no hay, digamos, eso de cumplir paso 1, paso 2, paso 3. O el estudio de casos descriptivos, que nos dice que se utiliza para describir una intervención o fenómeno siempre dentro de un contexto real. Por eso les pido, pues, siempre a quienes están haciendo la tesis, primero ubiquen el contexto. Al interior de ese contexto, precisen los problemas o el problema. En función de ese problema, planteen la solución. ¿Cuál sería la solución desde su nueva formación? Ya sea desde la maestría o del doctorado, o en este caso del postdoctorado. Entonces, hay que plantear algo. ¿No ve? Ahora, pueden haber estudios de casos múltiples que nos va a permitir explorar esas diferencias o semejanzas entre los casos para replicar los resultados. Entonces, miren cómo en el estudio de caso hay diversas maneras de encarar este procedimiento metodológico. Entonces, no había sido una sola. Selección de unidades de análisis. Miren, acá aparece esa palabra de unidades de análisis. ¿A qué cosa está sustituyendo estas unidades de análisis? A eso que le llamamos la población y la muestra. Entonces acá ya no hay eso de trabajar. Mi población es 5, mi muestra es 1. Ahí no se justifica, pues. Por eso les decía en la investigación cualitativa, ¿podemos trabajar con 500? Sí. ¿Podemos trabajar, digamos, con 60 personas? Sí. ¿Con 7 personas? Podemos. ¿Con un hito? Sí. Sin ninguna persona, también. Y las unidades de análisis van a constituir esa estructura de
a quiénes les vamos a sacar esa información. Van a ser personas, van a ser, digamos, directivos, va a ser, digamos, los documentos institucionales, va a ser, digamos, la información teórica que hemos consultado. ¿De dónde sale todo esto? Toda esa información que necesitamos. Porque para hacer una investigación sí o sí necesitamos obtener esos datos, esa información. Y eso es lo que nos muestra, ¿no? Del cómo trabajar todos esos procesos. Componentes del estudio de caso. Consideración de enunciados teóricos. Aplicación de un marco conceptual. Desarrollo de preguntas de investigación. Desarrollo de criterios. ¿Se recuerdan lo que les decía? Que en una investigación es como agarrar recetarios de preparar diferentes tipos de alimentos. Cuando hablamos del enfoque cuantitativo, es como tener, digamos, recetarios de preparaciones de sopas. Y ahora díganme si hay un solo recetario, una sola manera de preparar sopas. Tenemos variedad de sopas, ¿no? Si hablamos a nivel nacional, va a haber sopas de fideo, de arroz, de choclo, que sea, de maní, de quinoa, de lo que sea, ¿verdad? Y cada una de esas tiene su propia lógica de prepararse. Y la investigación cualitativa es como preparar los segundos. ¿Acaso hay una sola manera de preparar segundos? No, ¿verdad? De repente estoy preparando un puré de papa con un trozo de carne, digamos. Eso cambia en relación a lo que puede ser, digamos, un medio lomo. Totalmente distinto, pero ambos son segundos. Entonces, lo mismo pasa en esto cuando entramos, digamos, a conocer estos componentes, digamos, de cada uno de estos diseños o de los métodos. Esas maneras de proceder. Por eso les decía en la primera clase, no me pidan ejemplos, ¿no? De cómo se hace, digamos, un trabajo de investigación o cómo hacer una tesis. Podemos agarrar esas tesis para tener, digamos, una idea de cómo ha generado ese argumento en tal subtítulo, qué elementos ha tomado en cuenta. Para eso sí, pero no para guiarnos con el mismo recetario, con la misma estructura, porque no sabemos qué es exactamente, por qué lado va. En otras palabras, cuando copiamos, cuando agarramos un modelo de una tesis, porque para algunos docentes es bien fácil, ¿no? Dicen, no, les voy a dar un ejemplo de una tesis y guíense en eso. En otras palabras, les están diciendo, no conozco del tema y pierdan el tiempo con esto, distráiganse con esto, ¿no? Como hoy me reclamaban, digamos, del marco teórico, que han hablado otras cosas que nada tenía que ver con el marco teórico. Y el módulo totalmente perdido. No hemos tenido resultados, ¿no? Entonces hay que saber trabajar todo esto. Hay que saber elegir esos caminos por donde tenemos que transitar para no equivocarnos. Estos diseños o métodos nos dicen, pues, cuál es la lógica que vamos a seguir para alcanzar ese objetivo. Lo que les decía en algún momento es como trasladarnos de la Ceja del Alto hasta la universidad, hasta la UPEA. Y en muchos casos, erróneamente decimos que vamos a ir en avión, cosa que es ilógico. Algunos que desconocen metodología todavía se atreven a sustentar, a argumentar, a justificar de que se van a trasladar, digamos, en barcos.
eso es tener un desconocimiento real de la metodología. Por eso hay que conocer, digamos, estas esencias. Si hemos elegido como método el estudio de caso, o la observación, o la etnometodología, o la hermenéutica, o la fenomenología, lo que fuera, tenemos que conocer su esencia. ¿Qué nos permite hacer? Y si no estamos de acuerdo, planteemos pues alguna nueva, pero con lógica, con coherencia, que no sea solamente una actitud, digamos, reaccionaria, porque eso se ha dado, digamos, en los últimos años. Nada, digamos, con el conocimiento europeo, ¿no? Del viejo mundo. Queremos algo propio de nosotros. Pero ¿dónde está ese algo? ¿Quién ha planteado, digamos, una sistematización de saberes? La anterior vez hablábamos del Profocom. Eso ha sido solamente una manera de hacerlos callar a los maestros, decirles les vamos a dar la licenciatura y con eso ya, más político, pero no ha habido, digamos, un proceso de sistematización, solamente ha sido un compilado de datos, una recolección de información, pero nada, digamos, sistematizado, organizado de esta manera, como lo estamos viendo, ¿no? Hasta ahorita, 2 diseños o 2 métodos. Eso es lo que faltó. No ha habido ese apoyo. Solamente les he dicho, cuenten sus experiencias, cuenten sus vivencias y listo. Y yo he sido, pues, testigo de todo ese proceso. Defendían entre 2 o entre 3. Y ese mismo trabajo se replicaba para otros grupos. Sobre el mismo tema creo que han defendido 30, 40, 50 grupos, cambiando solamente algunas cositas. Esto es lo que nos faltó. Debería de haber apoyo metodológico para esa sistematización de los saberes, cosa que no ha habido. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos falta. A veces criticamos, pero no planteamos, ¿no? O no conocemos en esencia del cómo debemos hacer esa construcción de los conocimientos. Obtención y análisis de los datos en el estudio de casos. Y acá les digo, los datos se obtienen de la entrevista, la observación y el análisis de documentos. Ahí ya nos está diciendo las técnicas. La técnica de la entrevista, la observación y el análisis documental. Entonces, si alguien quiere meter, digamos, encuestas, entonces ya no cuadra. Es como quererle meter, digamos, a una sopa de chairo helado. Entonces, de que se va a poder comer, sí, se va a comer, pero no va a darle, digamos, el sabor que debería de tener en esencia ese plato de chairo, ¿no? ¿Qué más? Digamos, la profundidad depende de la habilidad del investigador que codifica los datos para generar una estructura de categorías que explique el fenómeno de estudio. Acá aparece la palabra categorías. En la investigación cuantitativa trabajamos con variables. ¿Y esas variables qué son? La causa y el efecto. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? En cambio acá trabajamos en base a categorías, en base a ciertos términos que nos van a permitir a reflexionar sobre algo. Entonces esas cosas tenemos que conocerlos, tenemos que precisar. ¿Por qué es necesario la triangulación? ¿Qué buscamos con todo eso? Cruzar información. Triangular no siempre quiere decir tener 3 datos y solamente cruzar esos 3 datos para que se cumpla, digamos, ese término de la triangulación. Triangulación lo vamos a entender como cruce de 2 informaciones, de 3 informaciones, de 4 informaciones, de 5 o de las que hubiera. A todo ese proceso lo llamamos triangulación. Generalización del estudio de casos. Les digo acá, el resultado de un caso puede generalizarse
para otro que presente condiciones teóricas similares. En cambio, los casos múltiples fortalecen las generalizaciones analíticas a partir de dos o más casos. Y es ahí donde se habla de la transferibilidad de hallazgos teóricos por el caso a otros casos. Entonces se vuelve, digamos, medio complejo. ¿Ya? Hasta ahí, digamos, esa comprensión sobre el estudio de casos. Ahora entremos a lo que es la comprensión del histórico comparativo, que es otro. ¿Qué nos dicen esto? Que el histórico comparativo se centra en la versión documental para desarrollar teorías. Utiliza innumerables estudios documentales por medio de las principales teorías. Acá ya es otra manera de encarar la investigación. Ya no es producto solamente de la observación, ya no es solamente buscar casos similares, sino acá es revisar documentos, entender, digamos, esos planteamientos, ¿no? Esas visiones que se ha tenido en un momento determinado. Y este método histórico comparativo presenta dos niveles. El primer nivel permite describir el tema, ¿no ve? Y eso se lo llama caso de estudio. Ojo, cuidado porque vayamos a confundir como estudio de caso. Ahora se llama caso de estudio, ¿no? Y les digo, el segundo constituye la formulación teórica a partir de las existentes. Entonces acá nos pide teoría. Esta manera de formular nos va a permitir a precisar las limitaciones conceptuales, para que en función de ella podamos plantear nuevas proposiciones teóricas. Entonces el análisis es totalmente distinto, ¿no ven? Y acá les digo algo más, este tipo de trabajo se elabora con fuentes secundarias, en base a artículos, en base a reportes financieros, o todos los documentos que podamos encontrar. Entonces, producto de todas esas fuentes, producto de ese análisis, ahora vamos a poder explicar con mayor precisión sobre nuestro objeto de estudio. La recolección de los datos para este tipo de método. Y para esto se toman tres aspectos fundamentales. Primero, determinar lo que se está buscando en función de la investigación. Tiene que estar bien clarito qué es lo que estamos buscando. Segundo, ordenar secuencialmente los datos. Y tercero, obtener reportes anuales de la empresa o institución a estudiar. Siempre van a haber, digamos, esos antecedentes, ¿no? Esos informes que se va a trabajar. Y en la parte de las conclusiones, ¿ya? Y acá, tómenlo muy en cuenta, dice, esta metodología no da lugar a una justificación explícita. Se basa en una amplia variedad de análisis en función de los documentos utilizados. Como se darán cuenta, tiene otra manera de construir el conocimiento. Si encaramos una tesis bajo esta lógica, obviamente que no va a responder a esa estructura que nos han planteado desde la universidad. Pero si tenemos que trabajar bajo esa visión, pues hay que hacerlo y hay que justificarlo muy bien en la parte de la introducción. Y si hacemos una buena argumentación del por qué estamos utilizando ese diseño o ese método, pues nadie nos va a poder refutar. Más al contrario, vamos a salir totalmente elogiados porque no hemos hecho solamente un calco, sino que hemos creado el conocimiento en función de un referente metodológico. ¿No ve? Ahora vamos a tratar de entender el etnográfico. Este etnográfico
para muchos significa el trabajar con investigaciones en el campo, en el área rural. Por ese término de etno, piensan que es para hacer estudios en las tribus, en las etnias. Y no es así. Esto del etnográfico lo podemos aplicar al interior de un aula. Sí. ¿Lo podemos aplicar, qué sé yo, en nuestro vecindario? Sí. ¿Podemos aplicarlo al interior de una oficina? Sí. Y eso es lo que quiero que entendamos ahora. Bueno, no nos vamos a ir tanto a los conceptos de qué exactamente significa, sino a la esencia misma en sí. Como les decía, esto del etnográfico se utiliza más en el ámbito de la antropología, en el ámbito de la historia, en el ámbito de la lingüística. Y este método recurre esencialmente a la observación, recurre a las entrevistas, al análisis de los documentos, a las grabaciones. ¿Para qué? Para poder deducir esas acciones humanas, para entender esos grupos sociales dentro de su entorno, sobre todo en cuanto a sus manifestaciones culturales. Y según estos estudiosos, Atkinson y Hammersley, se enfatiza con fuerza en el fenómeno social para probar una hipótesis inductiva. Por eso dice, trabaja con datos poco estructurados, que no han sido aún codificados en función de categorías analíticas. No dice en función de variables, en función de categorías. ¿Ya? En eso vamos a tener siempre mucho cuidado. ¿Qué son las categorías? Porque estamos haciendo una investigación de carácter cualitativo y a veces de pronto alguien nos dice que tenemos que trabajar con operacionalización de las variables. Y ahí prácticamente lo hemos ya desviado nuestro proceso investigativo. ¿Y qué les digo acá? Que la etnografía es un método de investigación social que permite el registro del conocimiento cultural, detallando los patrones de interacción social, y que producto de ella se hace ese análisis holístico, integral, con el propósito de desarrollar y verificar teorías. ¿Ya? ¿Qué investiga? Un número pequeño de casos. Lo más fundamental, interpreta los significados en función de las acciones humanas. ¿No? Esa parte hay que entenderlo muy bien. ¿Ya? ¿Por qué se toma el etnográfico? ¿No? Que no había sido solamente por lo bonito que nos parece el nombre, sino por su esencia. Y en función de ello es que tenemos que buscar estos métodos. ¿Qué más nos dice? Que el investigador vive e interactúa dentro del grupo. Y desde ese escenario va a ser la interpretación de esa realidad que ha venido observando, ¿no? Y las características del método etnográfico es de carácter fenomenológico o émico. Obtiene un conocimiento interno de la vida social desde la perspectiva de los participantes. Tiene una permanencia en cuanto al investigador en el escenario de estudio. ¿Para qué esa permanencia? Para generar confianza, para aprender de ese grupo humano al que está observándolo constantemente.
Además de ello, nos dice que es holística y naturalista por recoger una visión global. ¿No ve? Entonces, esto nos permite entender el sentir interno de las personas. Ya no es solamente ahora nuestro criterio, sino en función de lo que se viene observando. ¿Qué más nos dice? Que es de carácter inductivo, que se basa en información de primera mano mediante la observación. Por eso he querido colocar, digamos, como primer punto, la observación. ¿Cuán importante es esto de la observación participante? Para que en función de ello generemos esas categorías conceptuales. Esos conceptos en función de los fenómenos que ahora estamos empezando a observar. Y que producto de esa observación podamos explicar esa realidad. Así nomás es. Para que en función de todo ello podamos reorientar esa recolección de la información que generamos producto de esa participación que tenemos en el contexto de estudio. Miren, así como ha habido diferentes tipos de estudios de casos, también hay pues diferentes tipos de etnografías. Etnografías procesales, que nos dice que describe diversos elementos mediante el análisis funcional sobre una cultura o sistema social. La etnografía holística o clásica, que se enfoca en grupos amplios. La etnografía particularista, la etnografía de corte transversal, la etnografía etnohistórica. Y si asumimos este diseño método, pues ahora hay que interiorizarse un poquito más y ver por cuál de estas etnografías vamos a encarar nuestro trabajo. Coincidencia, les digo, de los 5 tipos de etnografías. ¿En qué coinciden, digamos, todas ellas? Que abordan el objeto de estudio para comprender e interpretar la realidad. Que producen el conocimiento en base a planteamientos teóricos, a más de la resolución de problemas. Analizan e interpretan la información que proviene producto del trabajo de campo, producto de ese entorno de donde hemos sacado esa información. Asimismo, nos permite utilizar esa información verbal para comprender e interpretar la realidad. Ahora, ¿cuál es, digamos, lo negativo? El tiempo. En muchos casos, hay investigadores que se han quedado por años en esos entornos de estudio, llamémosle comunidades. No van solamente por un año, por 6 meses o 3 meses. En muchos casos quedan tan convencidos y enamorados del lugar que prácticamente a veces terminan siendo ya parte de esa realidad de manera definitiva. Ahora, también tenemos como estudios etnográficos lo micro y lo macro. Lo micro, bueno, pues se centra, digamos, en un estudio bastante pequeño, ¿no? Que en este caso les digo que puede ser una sola institución o pueden ser varias situaciones sociales. Para esto requerimos de muy poco tiempo. En cambio, podemos también abarcar investigaciones etnográficas de carácter macro. A ver, pongamos de ejemplo, queremos estudiar a los aymaras de la región occidental. Bastante grande, ¿no ve? Requerimos
de mucho tiempo. Requerimos de un equipo humano para poder abarcar, digamos, todos esos espacios. Entonces ya no es un trabajo chiquito donde el investigador solamente puede encarar ese proceso investigativo, sino que ahora a nivel macro ya es totalmente distinto, ¿no? Cambia la lógica, cambia esa manera de entender la realidad. Y acá tenemos las 7 fases en la investigación etnográfica. Primero, la selección del diseño. Segundo, la determinación de las técnicas, qué técnicas vamos a utilizar, y en este caso son la observación participante, la entrevista y el análisis de contenido. Miren cómo va cambiando, ¿no? En función de los métodos que utilizamos. Hasta acá son diferentes maneras de encarar una investigación. En el acceso al ámbito de investigación, en cuanto a la selección de informantes, cómo tenemos que tener esa claridad, esa precisión de seleccionar, digamos, a quienes realmente nos van a brindar una información real, veraz. Porque acá no se trata, digamos, de agarrar solamente al representante o al dirigente máximo, digamos, de ese grupo humano, pensando que él lo sabe absolutamente todo. No es así. Entonces, miren cómo va cambiando, ¿no? Toda esta esencia. No había sido solamente el encarar este trabajo para entender, digamos, un pequeño grupo humano, ¿no? Sobre sus costumbres. 5, ¿qué nos dice? Recogida de datos y la duración de la estadía. Y acá nos van a reclamar siempre, ¿no? ¿Cuánto tiempo se van a quedar para recoger toda esa información que necesitamos? Y todo eso dependerá, digamos, de cómo se está encarando la investigación, a nivel macro o a nivel micro. El procesamiento de la información, miren, acá es algo bien importante. Nos dice que va de la mano con la recogida de la información para su interpretación paralela. La investigación cualitativa no es de carácter lineal. La investigación cualitativa es totalmente cíclica. Podemos volver al inicio cuantas veces sea necesario. Podemos salirnos de ella para tener, digamos, una mejor complementación de información. Y en la elaboración del informe, ¿qué nos dice? Que hay que tomar en cuenta el planteamiento de antecedentes teóricos y prácticos, que hay que mostrar la evolución global del enfoque teórico-conceptual, que hay que trabajar en base a algunos modelos, en función de ciertas hipótesis. No nos está diciendo que demostremos una hipótesis, sino en función de arribar a ciertas hipótesis. Y que para ello es necesario entrar a describir los métodos y los procedimientos que se han utilizado en la construcción del conocimiento. ¿No ve? Entonces, eso es lo único que tenemos que saber. Y el cumplimiento de las finalidades. Y acá les digo que la etnografía hace explícito el conocimiento tácito que está subyacente al comportamiento de los grupos sociales. Trabajo lo émico desde lo interno del grupo. ¿No ve? Entonces, ¿cómo va cambiando toda esta lógica? Y la validación mediante la triangulación. Como se trabaja generalmente en base a la información oral, ¿cómo validamos esa información? ¿Cómo le damos esa objetividad, esa certeza? Producto de la triangulación, de ese cruce de informaciones. Y podemos nosotros triangular métodos.
Po- Podemos triangular la respuesta de los sujetos. Podemos triangular espacios y tiempos. ¿No ve? Entonces ahora ya se trabaja con otra lógica. Así nomás es. Y finalmente, por esta sesión, trataremos de entender lo que nos pedía uno de los compañeros, la investigación-acción. ¿Ya? ¿Qué implica la investigación-acción? ¿Cuál es el propósito de encarar una investigación de estas características? El cambiar, el transformar una realidad. Y que producto de esa investigación con la que vamos a transformar, podamos generar conocimiento y comprensión. ¿Cuál es la finalidad de la investigación-acción? Les decía, transformar un determinado contexto, siempre y cuando trabajemos con un discurso totalmente democrático, con una reflexión democrática y no con una imposición de parte del investigador. Además de ello, se dice que es participativa, con compromiso político y social. Claro que van a emerger, digamos, ese tipo de intereses, ese tipo de acciones. Pero producto de esos debates, vamos a proyectar el cambio social. Entonces, esto puede ser aplicable a cualquier ámbito para mejorar cambios educativos, políticos, económicos, sociales, culturales, lo que fuera. Y ahí están los 7 pasos de la investigación-acción según Kemis y McTaggart. Primero, nos dice, explora deliberadamente la relación entre la esfera social e individual. Segundo, es participativa, involucra a los sujetos en el proceso del conocimiento. Genera y transforma el conocimiento de los participantes. Tercero, es práctica colaborada. Los participantes, ¿qué hacen? Analizan, reflexionan. ¿Con qué propósito? Con la intención de modificar. ¿Y quién promueve ese análisis y la reflexión? Obviamente el investigador. Cuarto, es emancipadora por permitir la toma de conciencia sobre las limitantes con la finalidad de cambiar las prácticas y mejorarlas. Producto de estos debates, de estas reflexiones, que se va a dar, digamos, con un grupo no mayor a 12 personas, pero que sean representativas, vamos a poder tomar esas decisiones para reivindicarnos, para generar esa emancipación. Y ahí tiene que primar siempre el aspecto democrático, no el aspecto impositivo. 5 nos dice que es crítica, porque promueve ese análisis crítico en torno a una realidad. Es reflexiva porque va a generar cambios en la estructura social. Y es transformadora porque sí o sí se tiene que generar estos cambios a partir de esas teorías, conceptos, métodos que hemos ido generando. Porque caso contrario, no funcionaría. La investigación-acción implica, les digo, una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. Nos va a permitir crear comunidades autocríticas, porque producto de esas reflexiones nos vamos a poder mirar al espejo.
nos permite generar un proceso sistemático de todo ese aprendizaje que va a estar orientado siempre en función de la práctica. Nos va a inducir a la teorización sobre la práctica. Nos va a someter a pruebas. Y en función de eso vamos a poder analizar sobre todos esos hechos que se van observando, que van emergiendo producto de esa interacción de los sujetos sociales. Y cómo ahora se responde, digamos, a nivel individual y a nivel colectivo. Modalidades de la investigación-acción. Tenemos 3 tipos de investigación-acción. La investigación-acción técnica, la investigación-acción práctica, la investigación-acción emancipadora. Entonces ahora hay que entender, digamos, en esencia, con cuál de estas nos identificamos, con cuál de estas se ajusta nuestro trabajo. Y en función de eso, nos interiorizaremos un poquito más y encararemos todo nuestro discurso argumentativo en base a todas estas precisiones que nos hacen en cuanto a lo que es la aplicación de la investigación-acción, ¿no? Entonces, eso nomás tenemos que conocer. Y el procedimiento de la investigación-acción. Bueno, les digo acá que se caracteriza por el procedimiento cíclico y autorreflexivo. Ojo, todo en la investigación cualitativa, cualquiera sea el método, el diseño que estemos optando, siempre nos va a permitir trabajar sobre ese procedimiento cíclico. Estamos avanzando, necesitamos retroceder al inicio, pues estamos haciendo ese procedimiento cíclico. Producto de ello vamos a poder planificar y precisar los cambios que se van proyectando, producto de ese debate, de esa discusión que hemos generado de manera totalmente democrática. Y solamente a partir de esos debates vamos a poder comprender qué exactamente busca la gente, cómo es su manera de interactuar, qué buscan en la práctica, qué buscan en la teoría, y cómo nosotros entramos a sistematizar todas esas inquietudes para plantearlo en una propuesta, en una implementación, en una proyección. Ciclos de la investigación-acción. Primero la planificación. Y esa planificación parte de un análisis del diagnóstico de la realidad. Ojo, tenemos que trabajar siempre en función de una realidad, de un escenario, algo real, existente. No trabajar de una manera totalmente idealizada. Y en función de ello vamos a poder plantear esa estrategia de intervención. ¿Y con qué proyecciones? De generar cambios, de mejorar esas prácticas, ¿ya? Y acá otra vez vuelve, digamos, la acción y la observación. La acción y la observación que nos permite adentrarnos en una realidad para poder observar con mayor detenimiento y en función de ello plantear estos cambios. Y las técnicas que vamos a aplicar para la recogida de los datos es diario de campo, entrevistas y notas de campo, para registrar todo lo que vamos observando en nuestros actores sociales. Y luego vendrá la reflexión. Esa reflexión que nos va a permitir analizar los cambios que vamos a generar. Hacer la evaluación, digamos, de nuestros actores sociales. Para que en función de esa profunda reflexión que hemos realizado,
podamos promover esos cambios, esas nuevas acciones a las que tienen que centrarse los actores sociales. ¿Cómo planteamos el informe de investigación? Precisando dos aspectos, el contenido y la presentación. Por eso es que la redacción debe ser totalmente clara y precisa. Y en ella tenemos que plantear cómo se ha evaluado la idea general a lo largo del tiempo. Cómo ha evolucionado la comprensión del problema. ¿Qué medidas se han tomado para comprender y afrontar el problema? ¿Qué efectos se han generado producto de estas acciones que han tomado nuestros sujetos sociales? ¿Qué técnicas se han utilizado para la recolección de los datos? ¿Qué problemas hemos encontrado? ¿No ve? Entonces, miren cómo se va constituyendo ya en un mecanismo de mucha precisión el proceder con estas investigaciones. Como se habrán dado cuenta, cada una de estas tiene su propia lógica, su propia característica. Entonces, por eso en algún momento les decía, podemos trabajar sobre un mismo tema, todos. ¿Cuántos somos en este momento? 15, creo que en total son 55 inscritos. Ya, supongamos con estos 15 solamente, incluido yo. 5 a trabajar, digamos, con el enfoque cuantitativo. Otros 5 con el cualitativo y otros 5 con el mixto. Según los enfoques, yo les voy a dar un método distinto. Ahora que hemos visto el cualitativo, de repente a uno de los 5 le dé la observación, al otro estudio de caso, al otro, digamos, el etnográfico, y al otro de repente investigación-acción. Pero todos vamos a trabajar con el mismo tema. Todos vamos a trabajar con las mismas fuentes literarias. Como les he dado métodos distintos, distintas maneras de encarar la investigación, de construir ese documento, de obtener la información del contexto, van a ver que producto de ese debate, de esa generación, de ese análisis, vamos a tener, digamos, distintas maneras de construir ese conocimiento, pero que al final vamos a llegar al mismo resultado. Pero el camino trajinado va a ser totalmente distinto. Entonces eso es lo que nos dicen los métodos o los diseños. Por eso es clave, digamos, entender cada una de estas lógicas. ¿A qué nos lleva como esencia? Bueno, estimados colegas, quisiera que lleguemos hasta ahí, ¿no? En esta nuestra tercera sesión. Ahora yo quiero pedirles un enorme favor. El viernes se me complica mi tiempo. Voy a estar ausente de la ciudad. Debo de ausentarme por problemas familiares. Por lo tanto, la consulta que les hago es si la cuarta sesión lo podemos llevar el día de mañana jueves o caso contrario el día sábado. Y no así el día viernes tal como estaba programado. Por favor, quisiera que se pronuncien así para comunicarle al doctor Callata para que pueda programar nuestra clase cuarta de manera virtual. ¿No ve? ¿Estaríamos de acuerdo, por favor? Adelante, compañera. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas Yo noches. estaría de acuerdo en que pasemos clases los jueves, por ejemplo. Si la mayor parte de los compañeros piensan igual, podríamos pasar el jueves, caso contrario el sábado. No Mañana habría jueves. ningún problema. Claro, yo me inclino por el jueves, ¿no? Pero si Ya, gana el sábado, no hay ningún problema. Pasamos el sábado. muy bien. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Adelante, por favor.
Doctor, yo sé de que hay algunas veces imprevistos en nuestra vida. Sí, Estoy de acuerdo con pasar clases mañana, doctor, muy y bien, no el sábado. Gracias, doctor. perfecto. Ahmed Abusquibar, ¿qué opina? De la misma manera, doctor, muy buenas noches. Yo muy de Buenas acuerdo en noches, pasar las clases el día de mañana. muy bien. Ángel Garnica, Doctor, buenas noches. buenas noches. ¿Jueves o sábado? Sábado, sí. Ya, bueno, hasta aquí tenemos 3-1, ¿verdad? Jueves, doc. Ya. ¿Qué opina Clemente Mamani? Buenas noches. Buenas noches. Yo, por favor, quisiera que sea el día de mañana. El día jueves, el día sábado tengo una actividad social Muy y me va a bien. ser complicado. Colega Emilio Condori. Creo que hay consenso para el día de mañana, ¿verdad? Entonces creo Y que no habría, digamos, mayor problema. Entonces ahora mismo comunicaríamos mediante el grupo del WhatsApp que tenemos que la última clase se va a desarrollar el día de mañana, 4 de agosto. ¿De acuerdo? Claro que sí, doctor, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por su comprensión. Bueno, eso ya estaría definido prácticamente. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá, por favor, estimados colegas. doctor, yo tengo uno, por favor. Adelante. Estoy confundida ya. Sí, es Eh, mucha información. Educación cualitativa, entonces, eh, yo pensé que ese solo se ponía idea a defender, pero ahora parece que también se pone hipótesis. No, podemos arribar con una hipótesis, pero no a demostrar como en la investigación cuantitativa, ¿no? Ahí se parte con una hipótesis, se parte con una teoría, ¿ya? Tenemos que tener bien precisado las variables. En cambio, en la cualitativa, no. En vez de la hipótesis, trabajamos con idea de defender. En vez de las variables, trabajamos con categorías. En vez de población y muestra, trabajamos con unidades de análisis, ¿no? Cambian esos elementos. Entonces sí sería, ¿no, doctor? Idea a defender tendría que poner y Sí, categorías las que serían, ¿no? exactamente así es, sí. Y doctor, ¿algún tip, tal vez usted que ya tiene tanta experiencia, cuando veamos una tesis así cualitativa, cuáles serían sus tips para identificar? No, lo primero que tenemos que revisar siempre es, bueno, en las primeras páginas, sobre todo, digamos, en la parte de la introducción, que el autor de ese trabajo nos diga por qué diseño metodológico ha optado, para que en función de eso un poquito nos interioricemos en qué consiste esa manera de encaminar la investigación. Si nos dice que es etnometodología, entonces cambia, ya no es etnográfico. Tiene, digamos, ya una particularidad, digamos, lo otro. O por ahí nos dice que es hermenéutico, entonces hay que leer ya con esa visión, ¿no? Entonces, eso es lo único que necesitamos que nos precisen. Y en función de ello, entender esa lógica. Por eso les decía en algún momento, si van a encarar una tesis y de pronto les han dicho que tienen que trabajar con el método fenomenológico, por decirles, o el interaccionismo simbólico, traten de buscar literatura de metodología referido, pero a ese diseño. ¿Ya? Y no, digamos, trabajar con investigación-acción, ¿no? Que va a haber bastante. Y no trabajar, digamos, con una literatura que nos conduzca a lo que es el entendimiento del enfoque cuantitativo. El cuantitativo también tiene sus propios diseños. Y eso lo hemos visto en una de las diapositivas, ¿no? Entonces, eso hay que precisar muy bien. Manejamos, éxito,
Y con eso ya estamos clarificados. Pero de entrada nos tienen que hacer entender eso, ¿no? ¿Cómo tenemos que leerlos? Es como decir, ¿de qué color usted va a vestir, digamos, para la fiesta de mañana? ¿No? No puede ser, digamos, que le coloquen, digamos, con cualquier color de ropa. Tenemos que saber. Imagínense, digamos, irnos a un entierro, ¿no? Con ropa totalmente colorida. Ahí la sociedad misma, digamos, nos va a generar un rechazo, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa en la metodología. Tenemos que saber ubicar, digamos, exactamente qué es. Y en función de eso, buscar, digamos, esa sistematización metodológica, ¿no? Ahora, otra cosa, digamos. Trabajamos con marco teórico, ¿no ve? Y eso no diferenciamos, por ejemplo. Presentamos una tesis. Desde el enfoque cuantitativo le ponemos marco teórico. Presentamos una tesis con el enfoque cualitativo, le metemos marco teórico. Trabajamos una tesis con enfoque mixto y le metemos marco teórico. Cuando ya hacemos una investigación cualitativa, ya no se llama marco teórico, se llama fundamentación teórica. Cambia la esencia. Y si eso le presentamos al tribunal, y les va a pasar alguna vez, ¿ya? El tribunal les va a decir, pero ¿dónde está su marco teórico? Esto solamente es fundamentación. Esto es solamente un apoyo. Yo quiero el marco teórico, quiero que precisen con qué teoría han partido. Y ahí no estamos entendiendo la esencia de los enfoques. Y en ese momento ustedes le harán notar, pues, ¿no? Le dirán, ¿no sabe qué? Es una investigación netamente cualitativa. Por lo tanto, la estructura metodológica en investigaciones de carácter cualitativo manifiesta que se tiene que trabajar con referentes teóricos o fundamentación teórica. Por eso he utilizado. Entonces ahí el tribunal va a decir, ah, no, es una persona que sabe, ¿no? O a veces te preguntan, digamos, solamente por pescarte, ¿no? Si sabes o no sabes. Y en función del diseño, si es etnográfico, dirá, no, el etnográfico tiene que reunir estos requisitos. Por lo tanto, me he ajustado a eso y mi trabajo se ha sistematizado en función de ello. Y si es investigación-acción, dirá, pues no, yo he hecho esto, mi enfoque es mixto, ya mi paradigma es el sociocrítico, por lo tanto, las técnicas a las que he recurrido han sido estas. Y mi nivel de análisis ha consistido en esto. Entonces ahí nadie nos va a reclamar en absoluto. ¿Qué es lo que tenemos que demostrar a la universidad con la elaboración de estos artículos o la elaboración, digamos, de las monografías o las tesis? Que somos capaces de encarar un trabajo de investigación con una alta rigurosidad metodológica, nada más. Y de eso tenemos que rendir cuentas, tenemos que explicar cómo hemos procedido a lo que nosotros le llamamos la defensa de tesis. Y ese término también está mal manejado, porque no nos estamos defendiendo de nadie que nos esté atacando, ¿no ve? Entonces está mal dicho, digamos, defensa de tesis. Más bien debía llamarse sustentación de la tesis, ¿no? Ir a explicar, digamos, cómo hemos procedido, nada más. Eso nomás se explica. ¿De qué nos hemos agarrado? ¿Cómo hemos hecho la recolección de los datos? ¿Cómo hemos construido nuestros instrumentos? ¿Cómo hemos procedido a ese análisis? ¿Qué cosas hemos encontrado? Y como producto de ello, ahora planteamos esa alternativa de solución. ¿Y en qué consiste? Y con eso está prácticamente resuelto. Eso es lo único que se requiere escuchar de los postulantes. Así de simple nomás es. ¿De acuerdo, estimados colegas? Sí, gracias, doctor. Muy bien.
¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, les agradezco por la participación y nos veríamos el día de mañana. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Hasta luego, Buenas colegas. noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor.